Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos hermanos, vamos a continuar con esta charla que empezamos el jueves pasado, perdón. Tiene por título Amor y Sanación. El jueves pasado, tuvimos la dificultad de que no pudimos vernos las caras por un problema técnico que solo se resolvió al final. Se plantearon varias preguntas. Algunas de las preguntas que se plantearon al final no se pudieron responder porque no hubo tiempo. Sin embargo, hemos tomado nota de algunas de estas preguntas y vamos a comentar algunas cosas hoy, y quisiera recapitular algunas ideas que son fundamentales. Lo primero que decimos es que todas las criaturas humanas necesitamos sanación. La sanación no es algo que requieran algunos. El Señor nos dice, no he venido por los justos, he venido por los pecadores. No necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. Y cuando el Señor nos dice eso, nos tendríamos que preguntar, ¿hay alguna criatura humana que no necesite de Jesucristo? ¿Hay alguien que pueda alcanzar la plenitud de las criaturas humanas sin Jesucristo? Y definitivamente creo que para nosotros es claro que la respuesta es no. Y si es que la respuesta es no, nosotros podríamos concluir que todos necesitamos ser curados, sanados, tocados, renovados, transformados, hechos nuevas criaturas, y esa obra es la que viene a ser Jesucristo, y se completa, se planifica con el envío y el don del Espíritu Santo que hace el mismo Señor Jesús de junto al Padre, luego de su resurrección y ascensión a los cielos. Entonces, un primer punto es que la sanación es para todos. Pero muchas veces no es tan claro para nosotros mismos saber de qué necesitamos ser curados y de qué necesitamos ser sanados. Para algunas personas resulta más evidente. Algunas personas saben claramente que necesitan de Jesucristo y lo buscan. Pero hay muchos otros que no saben. Podríamos decir, lo escuché por alguna parte, son como nuevas criaturas o católicos asintomáticos, utilizando un término actual, ¿no? Ahora se dice que hay las personas que se infectan por el COVID y algunos son los sintomáticos, es decir, se dan cuenta que están enfermos, tienen síntomas y signos, y hay otros que no tienen ni síntomas ni signos y no se dan cuenta que están enfermos. Y como no se dan cuenta que están enfermos, deambulan por la vida presente y contagian de esa enfermedad que tienen sin saber. Y nosotros diríamos que la enfermedad que viene a curar Jesucristo se llama pecado. Y algunos podrían creer que el pecado es un problema de algunos fanáticos, fundamentalistas,
es algo que afecta solo a los católicos, a los cristianos, a lo más. Pero si es que yo soy musulmán, si yo soy budista, si yo soy hinduista, si yo ya soy ateo, si yo soy agnóstico, ¿qué me van a venir a hablar a mí de pecado? Claro, eso sería si es que estas personas no saben quién es Jesucristo. Pero nosotros que sí sabemos que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, enviado por el Padre justamente para curarnos, sabemos que cuando Él dice esto, no es una opinión, no es un comentario, sino es verdad. Y es necesidad que nosotros nos reconocemos. Entonces, el primer punto es, todos necesitamos ser sanados, porque todos tenemos una enfermedad de la cual muchas veces no tenemos plena conciencia, pero todos necesitamos además ser rehabilitados, porque esa enfermedad que es el pecado produce secuelas, produce daños que nos afectan personalmente, afectan nuestra relación con otras criaturas humanas, afectan a la creación y sobre todo afectan nuestra relación con Dios. Entonces, ese es el primer punto. Todos necesitamos ser curados y ser sanados y esa enfermedad es el pecado. Pero el pecado, y volviendo a la analogía con el COVID, tiene un comportamiento bizarro. En medicina se utiliza comportamiento bizarro para un síndrome o para una enfermedad que evoluciona de una manera múltiple, compleja, prácticamente casi impredecible. Y eso pasa con este COVID, por ejemplo. El COVID, saben ustedes que hay personas que empiezan con carraspera, tos, fiebre, y se van agregando otros síntomas, de los más variados. Pero hay otras personas que no tienen tos, que no empiezan con fiebre y empiezan de repente con un dolor que creen que puede ser la columna, que pueden ser sus achaques. A las pocas horas, a veces algunos días después, empiezan a tener dificultad respiratoria y después se desencadena toda la enfermedad. Entonces, a ese tipo de enfermedades se les dice en medicina que tienen comportamiento bizarro y necesitan un seguimiento muy cuidadoso de la evolución. Y más en este COVID, porque este COVID es un síndrome, es decir, es un conjunto de signos y síntomas muy complejos que afectan a todo el organismo y no solo al sistema respiratorio, a las vías respiratorias, a los pulmones, sino pueden afectar al cerebro, pueden afectar al hígado, pueden afectar la vía circulatoria. Y entonces, ¿cómo va a reaccionar cada persona? Es algo que, por lo menos hasta el presente, en que esta enfermedad todavía no se termina de conocer totalmente, no sabemos. Y nuevamente, el pecado también es así. El pecado se muestra de múltiples maneras y hay algunos pecados, vamos a decir más precisamente, hay un pecado que nos impide reconocer los pecados. Ese pecado se llama soberbia, orgullo o vanagloria. Ese pecado hace que nosotros nos volvamos ciegos a nuestros propios pecados. El soberbio, los soberbios, nosotros no nos damos cuenta que somos soberbios, pero sí vemos la soberbia de los demás. Y como no vemos nuestra soberbia con facilidad, andamos ciegos y sordos. Es a lo que Jesús le llama la viga en el ojo. Viga, dice el Señor, una columna te ciega.
Pero nosotros ciegos queremos y vemos la mota en el otro. Y entonces, por eso es muy común que nosotros seamos expertos rápidamente en detectar los defectos y las fallas de los demás. Y entonces eso hace que el pecado sea una enfermedad, para tratar de hacer esta analogía biomédica, bizarra, de muy difícil diagnóstico por el propio enfermo. Y además el pecado generalmente, o algunos pecados, las sociedades van haciendo pecados, digamos, impopulares, y las sociedades, la cultura contemporánea va haciendo pecados, entre comillas, aceptables. Pecados que no son, digamos, no son tan malos, que no necesitan mascarilla, que no necesitas equipo de protección, puedes simplemente interactuar con la gente y no pasa nada. Entonces, esos pecados que el mundo trata de, entre comillas, normalizar y convertir en buenos, en naturales, esos pecados uno tiende también a minimizarlos. Y entonces nosotros tenemos, por esas razones y otras más, que comprender que el pecado es una enfermedad muy grave. Pero además el pecado también, es necesario recordarlo, afecta a la totalidad de la persona. El pecado no es que afecta a mi cuerpo, el pecado no es que afecta solamente mi alma, el pecado no es que afecta una dimensión de mi ser personal, el pecado afecta todo mi ser personal, que es cuerpo y alma espiritual. Es decir, el pecado tiene consecuencias sobre todo mi ser personal y también sobre el cuerpo. Una persona preguntaba la semana pasada y no se pudo contestar si es que la enfermedad física tiene relación con el pecado. Y la respuesta es sí. No hay ninguna enfermedad física que no tenga relación con el pecado. No hay ninguna muerte que no tenga relación con el pecado. No hay ningún dolor humano, físico, psíquico, psicológico, emocional, de cualquier tipo, que no tenga relación con el pecado. No hay ningún mal que enfrente la creación, que enfrente cada persona, cada grupo, cada familia, cada país, sea cual fuera, que no tiene relación con el pecado. Claro, no conocemos en todos los casos cuál es la relación. Y la ciencia que conocemos no tiene capacidad de encontrar esas relaciones, pero esas relaciones existen. ¿Y por qué podemos afirmar eso rotundamente? Porque sencillamente Dios es fuente de todo bien. De Dios no puede proceder ningún mal. Por tanto, de Dios no procede ningún dolor, ningún sufrimiento, ninguna enfermedad de ningún tipo. Y todas estas vienen a los seres humanos y a las criaturas humanas y a la creación por el pecado. El pecado es la fuente y el origen de todos los males. Y por esa razón, Jesucristo en su vida pública, él inicia su ministerio curando a los enfermos y a los oprimidos por el mal. Multitud de personas lo siguen para que él cure las enfermedades físicas y él cura a muchísimas personas. Cura y expulsa también a muchos demonios. Pero el Señor en su ministerio no quiso eliminar y erradicar la enfermedad, ni las enfermedades. No porque no tuviera poder para hacerlo, sino porque Él viene a traernos una sanación que es más que curar o resolver nuestros problemas temporales, nuestros problemas pasajeros, nuestros problemas inmediatos.
Él ante el mal, ante el dolor y ante el sufrimiento de las criaturas humanas responde con la abundancia de su gracia y con un bien mayor. Esa es la sanación. Entonces, cuando hablamos de sanación, no estamos hablando solamente de la sanación emocional, afectiva, psicológica, en ese tipo de manifestaciones, ni siquiera la posesión diabólica, ni la influencia maligna, ni siquiera solo la enfermedad física. La sanación se identifica con la salvación. Y eso, en otras palabras, es que a nosotros en Cristo no hay enfermedad, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay problema, ninguno que nos pueda derrotar, que nos pueda doblegar. Nosotros en Jesucristo estamos llamados a vencer absolutamente todo. No hay nada que no podamos vencer, no hay nada que no podamos superar. Y por eso de Jesucristo sale una fuerza, dicen los evangelios, que los cura a todos. Y entonces, cuando nosotros leemos los evangelios sinópticos o el evangelio según San Juan y vemos los signos, los milagros del Señor, tenemos que ver en ellos cómo el Señor está haciendo una sanación total. No podemos quedarnos simplemente en la dimensión física de esa sanación. Pongo un ejemplo. El milagro conocido de ese paralítico que es llevado por 4 amigos que ven que Jesús está rodeado de una multitud de gente y no pueden hacer llegar a ese paciente, ese enfermo. Hacen un hueco en el tejado, bajan al paralítico en su camilla y lo ponen delante de Jesús. Y Jesús le dice a ese paralítico, tus pecados son perdonados. Dice el Evangelio que los fariseos y los escribas que lo escuchan empiezan a murmurar. ¿Quién es este para perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. Y entonces el Señor, para que comprendan que Él tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico, toma tu camilla y anda. Es decir, la raíz de todos los males es el pecado. Sin embargo, nosotros vivimos en una etapa de la historia, como ya hemos comentado en la charla anterior, donde vivimos una gran confusión. Eso lo mencionamos cuando hablamos de Eucaristía y pandemonio, es decir, de Jesucristo y la confusión, y Jesucristo viene a sacarnos de esa Babel, de esa gran confusión. Y decíamos, en días precedentes, me refiero a los jueves precedentes, en las charlas anteriores, que esa confusión se origina porque en estos últimos alrededor de 500 años, el hombre de manera, la humanidad diríamos, o un grupo de la humanidad, persistentemente y de manera sistemática, lucha, trabaja por sacar a Jesucristo, por sacar a Dios del mundo. Hay personas que no aceptan, no aguantan a Jesucristo. Eso se originó de manera más visible en la revolución, en el humanismo, antes de la Reforma luterana, se fue profundizando durante la Revolución Protestante, avanzando en el racionalismo del siglo XVIII, siglo XIX, que hemos comentado el jueves pasado, que buscaba explicaciones sin Dios, es decir, explicaciones únicamente racionales, y por eso decíamos que una de las enfermedades de la razón, de la inteligencia humana, una inflamación, diríamos, de nuestra razón, es el racionalismo,
Y el racionalismo, en pocas palabras, lo podemos definir diciendo que es pretender explicar toda la realidad únicamente con la razón humana, sin Dios, más explícitamente sin fe, sin el don que el Señor nos hace para iluminar nuestra razón y para justamente reconocer su presencia y ver la realidad tal cual es. Y entonces ese racionalismo, que encontró sus propios límites, como señalamos cuando conversábamos en la charla sobre fe o razón, llevó a partir del siglo XIX y el siglo XX a una situación que es la presente, que podríamos decir de irracionalismo. Es decir, el ser humano, al constatar que la razón humana y la ciencia humana no pueden explicar todas las cosas, renuncia a buscar la verdad. Se restringe a algunas verdades particulares y exalta los afectos, las emociones, los gustos, los deseos, la subjetividad, los placeres, y únicamente se contenta con respuestas pragmáticas a problemas inmediatos, contingentes y de naturaleza práctica. Y ese pragmatismo, que es la expresión de ese racionalismo en que vivimos como humanidad, no es algo propio del Perú ni de Latinoamérica, sino es de la humanidad entera, tiene ya más de un siglo. Y nosotros hemos crecido y estamos en esa otra enfermedad de la razón, que es el irracionalismo, que se puede definir, así como el racionalismo quiere dar explicación y de toda la realidad con la sola razón humana, y eso se ha demostrado que no es posible. El irracionalismo ya no busca la verdad. Y el irracionalismo se caracteriza por el relativismo de la verdad. Ya no hay una verdad que tengamos que buscar. Ya no hay una verdad absoluta. En otras palabras, el racionalismo y el irracionalismo, las dos enfermedades de la razón humana, buscan por distintas vías opuestas el mismo objetivo: sacar a Dios, sacar a Jesucristo. Y en consecuencia, lo único que les queda es decir, no hay verdad. Y como no hay verdad, lo único que queda es la opinión, que es lo mismo que las verdades de cada quien. Entonces el irracionalismo del posmodernismo en que vivimos, de esta sociedad llamada justamente de la posverdad, se caracteriza en que no hay verdad. Y lo único que cuenta es mi opinión y mi subjetividad. Y les decía también el jueves pasado que el Papa emérito Benedicto XVI, en la misa celebrada antes del cónclave en que él va a ser elegido, a un cardenal Ratzinger, en su homilía, él, al referirse a este relativismo de la verdad, señala que esto conduce a una dictadura. Y él habla de la dictadura del relativismo, y esa dictadura la vivimos actualmente. Pero claro, muchas veces no nos damos cuenta. Y consecuencia del pecado es esa ideología que es el relativismo de la verdad, porque el pecado no solo produce daños, yo les decía, físicos, psíquicos, etcétera, sino produce ideologías que dañan nuestra mentalidad y, más específicamente en términos de nuestra fe y de nuestra antropología, dañan la conciencia de los seres humanos. Y entonces nosotros ya perdemos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y el relativismo de la verdad trae como consecuencia el relativismo moral, el relativismo ético. Ya no hay una verdad absoluta, tampoco hay un bien válido para todos,
sino todo depende, todo según convenga. Quiero hacer dos comentarios simplemente, uno sobre cada uno de estos dos puntos para enfatizar lo que ya mencionamos el día jueves pasado, pero creo que es necesario. ¿Qué implica esta dictadura del relativismo? Nos dice el Papa emérito que cuando yo digo que no hay verdad absoluta, yo estoy afirmando una verdad. La verdad de que no hay verdad absoluta. Entonces yo en realidad estoy construyendo un absoluto sobre la base de una negación de la verdad e impongo una verdad, entre comillas, que es que no hay verdad. Es la misma discusión de los ateos. Los ateos dicen que no creen en Dios, que ellos no creen. Pero cuando ellos dicen que no creen en Dios, ellos tienen una creencia. Su creencia es que no creen. Es decir, el ser humano necesita verdad, y eso ya había sido reconocido incluso por Aristóteles, por los filósofos griegos, y el hombre desea la verdad. En el libro de la metafísica, Aristóteles va a decir que el hombre desea conocer la verdad. El oráculo de Delfos le llamaba al hombre conoce a ti mismo. Entonces, cuando el ser humano en este irracionalismo patológico, que claro, no es una enfermedad que traten los médicos, los servicios de salud, no lo tratan los psicólogos, no lo tratan los antropólogos. ¿A quién le interesa tratar esa enfermedad? A Jesucristo, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Y cuando yo niego la verdad, niego a Jesucristo, pero de una manera, digamos, tortuosa, taimada, oculta. Y entonces, el segundo punto es que cuando no hay verdad y solo hay opinión, yo ya no necesito de la ciencia. Yo ya no necesito de los argumentos ni de la lógica. Porque si cada uno de nosotros tiene una verdad y no hay una verdad que podemos compartir todos, porque no existe, ¿qué hacemos nosotros argumentando unos con otros? Y en esa lógica, entonces ya desaparece la discusión y por tanto se instala la dictadura. Eso se ve en las redes sociales. Muchos de ustedes tienen experiencia en las redes sociales y habrán visto en las redes sociales cuando ustedes ponen, digamos, algún comentario, algún post, digamos, controversial, polémico, lo primero que te va a decir la gente es, ¿cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu dato? ¿De dónde sacas tus datos? Te van a preguntar. Entonces, si tú sacas una fuente y dices, esto lo dijo tal persona, la gente va a decir, ah, ya, entonces si hay una fuente, significa que es verdadero. ¿Y quién dice que el que alguien cite algo significa que eso es verdadero? La verdad no tiene que ver que tenga una fuente. Entonces se tiene el reino de la opinión. Y por eso es que en la cultura contemporánea se hablan de los formadores de opinión. Por eso es que, entre comillas, la gente que estudia comunicaciones, periodismo y estos campos de las humanidades actualmente son tan requeridos y se hacen todas esas selecciones, y por eso también es que estamos llenos de programas de noticias. Hace algunas décadas a nadie se le hubiese ocurrido hacer un programa que las 24 horas del día te esté dando noticias. Claro, yo cuando era niño joven, es decir, ya el siglo pasado, me acuerdo, llamaban Radio Reloj. Y Radio Reloj justamente daba noticias todas las horas, pero era una radio nada más.
Después apareció lo que ahora es radioprogramas, no sé si siempre se llamó así, pero luego se ha multiplicado ese tipo de entre comillas, de información, y en la televisión donde parecería que eso no tiene ninguna razón de ser. Yo no veo hace tiempo televisión, les confieso, pero yo no recuerdo que estos programas, o estos canales, mejor dicho, que dan noticias las 24 horas del día, o casi las 24 horas del día, no tienen casi otra programación, y después comentarista de las noticias, ¿no? Yo no tengo en la memoria que esos canales de televisión tengan auspiciadores públicos. Yo no veo que en el interín de las noticias pasan propaganda. Si no es así, ustedes corrijan. Pero yo pensaba, qué raro, ¿no? Que no necesitan auspiciadores. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿de qué viven? ¿O es una actividad filantrópica? Y lo cierto es que eso ocurre en el mundo entero. Y lo cierto es que hay gente interesada en financiar esos medios de comunicación, porque esos medios de comunicación van consolidando de facto el que no hay verdad. Y entonces esos medios de comunicación hablan por eso de formadores de opinión. De lo que se trata es la opinión de la gente. Y para consolidar la opinión de la gente, lo que se hace una encuesta. Y entonces la encuesta le da veracidad, digamos, a la opinión. Entonces, lo que opina la mayoría de la gente reemplaza la verdad, porque nosotros sabemos, creo todos bien, que la verdad no se construye por consenso. La verdad no es algo que depende de las mayorías. La verdad no se puede resolver en un proceso electoral, no se puede resolver en una encuesta. Y bueno, vivimos en esa situación y podemos afirmar que muchos de esos mensajes, de esas noticias, de esas opiniones que se difunden mañana, tarde y noche y a la cual la mayoría de nosotros accedemos sin mascarilla, sin tapones en los oídos, sin ninguna protección, dañan nuestra conciencia, dañan nuestra mentalidad y muchas veces quieren imponer dictatorialmente el pecado, naturalizar el pecado. Y basta un ejemplo. Podríamos poner muchos, pero un solo ejemplo es suficiente. El aborto. Yo mismo he participado en algunos de esos programas de entrevistas, donde de lo que se trata no es esclarecer la verdad, no es que se clarifiquen las cosas, sino, entre comillas, legitimar un punto de vista sin hacer el más mínimo esfuerzo por ver si esto es bueno, es verdadero, y denostar y descalificar a cualquier persona que se atreva a decir lo contrario. Y eso se expresa en ese grito de algunas personas que dicen Estado laico. Y les digo, incluso a mí de un grupo de WhatsApp me expulsaron. Y el grupo para expulsarme era que era un grupo laico. Y eran de católicos, ¿sabes? Dicen que son católicos, que rezan el rosario. Pero estas personas, por ejemplo, cuando invitaban a la gente a que participe y se inscriban en el grupo, decían, y participan de este grupo tales personas, incluido estos curas. Dentro de los curas el que habla. Pero cuando el cura les empieza a decir cosas que no les gusta, entonces dicen, somos laicos. Y después me eliminaron. Claro, yo los aprecio y los quiero, pero simplemente lo que comprendo, no lo comenté el jueves pasado porque eso ya ha ocurrido antes, porque todavía, digamos, en mi corazoncito, todavía, digamos, no tenía la serenidad para compartirlo, pero ahora, simplemente para que se den cuenta
que este tema de Estado laico no es algo que dicen solamente los ateos. Es algo de conveniencia cuando nosotros, sin darnos cuenta, no buscamos la verdad. No buscamos que se argumente, sino lo que queremos utilizar es los datos para manipular a la gente. Porque tenemos algún interés personal que nosotros en nuestra conciencia legitimamos de alguna manera. Y entonces puedo decir, no es que yo quiero hacer el bien. Entonces, como yo quiero hacer el bien y yo soy bueno, entonces cualquiera que me contradiga es malo. Y entonces se crea una situación que es la realidad que vivimos, en la que hemos crecido y que nos afecta, por eso digo, a todos, sin excepción. Les podría seguir poniendo más ejemplos, pero déjenme revisar cómo vamos de tiempo, porque yo a veces con los ejemplos vamos a acelerar. Entonces, nosotros vivimos en esta situación de posverdad, y esta posverdad, esta, digamos, situación irracional exalta lo emotivo y lo emocional, lo afectivo, los gustos, los deseos. Y las personas pueden creer que son auténticos, es decir, responden a su ser personal, que solo Jesucristo conoce, si es que dan rienda suelta a sus gustos y a sus deseos. Y por eso es que se le invita a la gente. Tú da a conocer lo que te gusta, lo que deseas, tus impulsos, tus emociones. Y si tú haces eso, eres auténtico. Como si la autenticidad fuera independiente de la verdad. Como si la autenticidad fuera independiente de la razón, fuera independiente de nuestra naturaleza. Y por eso vemos todo lo que promueve la ideología de género. Y entonces las personas dicen, no, ya descubrí yo quién soy, porque siento. Y entonces la gente cuando argumenta dice, yo siento que, y eso lo podemos aplicar incluso a nuestra vida de fe. Yo conozco algunas personas que hacen incluso talleres de oración y que dicen, lo que necesitamos es nosotros, a ver qué sientes. Y entonces la gente dice, yo siento bien. Y yo conozco acá, tengo algunos hermanos que estoy viendo ya, y no los voy a mencionar para no hacer una alusión tan directa. Me muerdo los labios para no hacerlo. Pero hay gente pues que le gusta sentirse bien en la oración. Y la verdad es que eso no es el fin de la oración. La oración no es un relax. La oración no es una psicoterapia. La oración no es un sedante, no es un tranquilizador. La oración es para encontrarnos con el Señor y escucharlo. Pero yo sin darme cuenta, he ido asimilando desde mi infancia, en mi niñez y mi juventud, y eso en mis estudios universitarios lo he consolidado, y después encima digo que tengo fe, y creo que eso me da autoridad, entonces yo necesito sanación. Pero voy a creer que los que necesitan sanación son los demás, y yo además puedo creer que yo soy el que los voy a curar. Todos ese tipo, entre comillas, de consecuencias del pecado que necesitan sanación se expresan en la parábola del hijo pródigo con el hermano mayor, que está en la casa del padre, pero no vive feliz. Siente que le falta algo. El padre representa en esa parábola a Dios, pero no es suficiente Dios. Porque justamente cae en algunos de estos extremos que dañan su razón, porque la razón es muy importante y la verdad es muy importante para nuestra fe. Por eso no es casual que el Señor le responda a Tomás cuando le pregunta si no sabemos a dónde vas a ir, cómo te podemos seguir. Y el Señor le va a decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es decir, la verdad es indispensable para el seguimiento de Jesucristo.
Y Jesucristo le va a responder a Pilato que él ha venido para dar testimonio de la verdad. Y eso implica la verdad de quién somos nosotros. Y eso implica que nosotros no sabemos quién somos y por eso necesitamos de Jesús, porque el primer punto para la curación es encontrarnos con nuestra verdad que la revela Jesucristo. Es el equivalente al diagnóstico del médico. Si el médico no tiene diagnóstico, no puede curar. Alguien ayer recordaba el cuento de Alicia en las Maravillas, el diálogo de Alicia y del conejo. Cuando Alicia le pregunta al conejo, cuando ve esa encrucijada de múltiples caminos, ¿por qué camino tengo que ir? Y el conejo le dice, si no sabes a dónde ir, cualquiera de los caminos da igual. Y nosotros vivimos una realidad parecida. ¿Por qué? Porque hay ausencia de verdad. La fe y la razón son las dos alas de la verdad. Y el enemigo de la verdad es el enemigo de Dios y el enemigo nuestro. Y la verdad nos sana, nos hace libres, y la mentira y el engaño nos enferman. Entonces, sanación y verdad están unidos. Pero nosotros sabemos que sanación y verdad que están unidos, verdad está unido también a bien. Es decir, sin verdad yo no puedo reconocer el bien. Y por eso hay el relativismo moral. Y yo voy a confundir lo que me gusta, lo que me agrada, con lo bueno. Y yo voy a confundir lo que yo creo, lo que yo pienso, con la verdad y con lo bueno. Y nosotros todos hemos sido deformados por esa mentalidad que ha ido del extremo racionalista, que se ha reducido en el presente a una visión, entre comillas, pragmática y cientificista, donde lo más importante es la tecnología, y por eso yo les decía, la gente pide herramientas, instrumentos, técnicas, métodos, y algunas personas dicen, yo tengo el método, yo sé la técnica, y creyendo que tiene la técnica y tiene el método, cree que puede conocer a Jesucristo. Y eso no solo en las personas, sino también dentro de la iglesia, también dentro de algunos movimientos de la iglesia, y tampoco voy a mencionar a qué movimiento me refiero para no herir susceptibilidades, pero los que me escuchan y pertenecen a estos movimientos creo que saben bien. Pero hay otros movimientos que buscan la emotividad. Entonces dicen, es importante sentir. Y entonces voy a cantar, voy a sentir. Y yo recuerdo cuando me ordenaron de diácono, estaba en una parroquia y entonces algunos hermanitos de este movimiento, después que recibían la comunión, cuando yo administraba la comunión siendo diácono, entonces decían, y han sentido, porque con el diácono que está ordenado recién, entonces se siente más. Y entonces yo decía, hay un sentimentalismo que no está tan claro, pero que no es nuestra fe, porque a mí me habían enseñado en la Facultad de Teología que los sacramentos son ex opere operato, es decir, no dependen del cura. Puede ser un cura pecador o puede ser un cura santo, quien celebra la Eucaristía, quien está presente es Jesucristo mismo, el mismo ayer, hoy y siempre. No depende del cura. Y es que el Señor sabe. Pero nosotros con esas dos confusiones queremos ocupar el lugar de Dios. Y cuando queremos ocupar el lugar de Dios y sacar a Dios, sobrevienen todas las enfermedades, todos los males. Y por esa razón es que necesitamos sanación. Y esa sanación requiere
En primer lugar, darnos cuenta que sin Jesucristo no podemos. Y eso al presente es, sin Eucaristía no podemos, porque Jesucristo está presente sustancialmente en la Eucaristía y sin la Eucaristía no podemos estar. Y vamos a llegar al punto que esas confusiones en la fe y en la razón dañan nuestra relación y entonces nosotros necesitamos ser curados. La primera curación y la más importante es el sacramento de la reconciliación. Y eso vale, así sea paralítico, así tenga alergia, así tenga COVID, o así tenga cáncer, o así tenga alguna inmunodeficiencia, alguna enfermedad autoinmune, sea la enfermedad que sea. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo dice. Y luego, para completar esa primera curación, yo necesito la Eucaristía. Especialmente si mi enfermedad es grave. Lázaro, amigo de Jesús, de Betania, con las dos hermanas, Marta y María, estaba gravemente enfermo primero. Las hermanas le envían a Jesús un mensaje. Tu amigo está enfermo. Jesús no va inmediatamente, demora. Cuando Jesús llega ya está Lázaro 4 días de sepultado, no llega ni siquiera a los velatorios. Y entonces Marta le reprocha a Jesús, si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le va a decir, sí, yo sé que va a resucitar el último día. Y Jesús le va a responder, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, camino, verdad, vida y resurrección van juntos. Jesús completó en esa respuesta a Marta lo que en realidad posteriormente le va a decir a Tomás. Y luego de que Lázaro le va a decir al Señor, sal, le va a decir, desátenlo y denle de comer. Es decir, la sanación se completa con la Eucaristía. Y alguien me decía también el lunes, si no me equivoco, y todas las misas son de sanación. A ver, levanten la mano los que creen que todas las misas son de sanación. Levanten la mano. ¿O creen que solo algunas misas que celebran algunos curas y que cantan y que imponen las manos y recorren con el Santísimo son de sanación? Todas las misas son de sanación. Porque Jesucristo es la sanación, Él es la salud. Y entonces, ¿por qué si voy a misa no me sano? La misma pregunta, ¿por qué si yo me confieso vuelvo a pecar? ¿Por qué me falta fe? Porque si yo tuviera fe, reconocería que yo vivo en la presencia de Dios. Que el Señor está en mí, que yo soy su templo, que Él todos los días me habla, todos los días me quiere curar, todos los días me quiere sanar y yo no tengo tiempo para Él. ¿Y por qué no me doy cuenta? Porque vivo volcado para lo externo, en un ruido permanente, en una preocupación con las cosas inmediatas y pasajeras, que muchas veces hacen que incluso nuestra oración no nos permita escuchar la palabra de Dios.
Yo cuando era seminarista y luego diácono y luego de presbítero, le preguntaba a la gente después de la misa, a pocos minutos de terminada la misa, gente que había estado en misa conmigo le decía, ¿y cuál ha sido el evangelio? ¿Cuál ha sido la primera lectura? Y me sorprendía que la mayoría de las personas no lo recordaban. Y claro, eso me remitía a la parábola del Señor, del sembrador que sale a echar la semilla. Y entonces, claro, si yo no recuerdo lo que el Señor me dice, en mi corazón como nuestra Madre Santísima, se lo van a comer los pájaros, voy a estar al borde del camino y es como que yo quiera que me curen por teléfono, pero me olvido de la receta del médico. Y eso lo comento por un caso real de una persona muy cercana, no sé si estará acá, es más familiar mío, que está enfermo. Le han dado su receta, estaba por escrito y una persona inteligente y no con estudios superiores, y se confundió y leyó mal, a pesar de que lo tenía por escrito, se le había dicho, en este caso yo mismo se lo había vuelto a decir. Pero eso que ocurre con las cosas, digamos, biomédicas, que puede ser de repente por el nerviosismo, nuestra tensión, nuestro miedo, puede hacer que tengamos mil confusiones, ocurre mucho más en relación a esa confusión que tenemos en relación a quién somos y a reconocer que necesitamos ser sanados. Entonces, el Señor no es que no tenga poder, no es que el Señor ya deje de curar, no es que el Señor deje de sanar, sino que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. O muchas veces, por buscar fuera, como decía San Agustín, no nos damos cuenta que el Señor está más cerca y es más íntimo que nosotros mismos, porque nosotros somos templo de Dios sagrario. En nosotros hay un sagrario, está Jesucristo, vivo, está la Trinidad Santísima. Pero nosotros lo olvidamos. Y yo les decía también a otras personas, es como que uno vaya a un templo abandonado, donde está en ruinas. Y yo les comentaba a alguna gente una impresión personal también, que cuando en Barranco, después de algún tiempo estando de diácono en la parroquia Santísima Cruz, fuimos a visitar a lo que le llaman en Barranco a la ermita, que fue el templo original de la Santísima Cruz, que está ahí en la bajada de los Baños, por el Puente de los Suspiros, ustedes conocerán los limeños. Y entonces la fachada parecía que está bien, está ahí una plazuelita ahí. Pero cuando uno entra detrás de la fachada, todo está en ruinas. Muchas veces nosotros también somos pura fachada y nos preocupamos de la fachada. Y el Señor que está dentro de nosotros no nos damos cuenta. Y por eso es que pecamos. Porque nosotros preguntémonos cuántos de los pecados que tenemos los haríamos delante de nuestros padres, los casados delante de sus cónyuges. Algunos de ustedes me dirían, sí, yo peco delante, sí, algunos, pero no todos. Porque generalmente cuando uno peca se esconde. Y si es que peca en público es porque le está echando la culpa al otro. Entonces esas impaciencias y esas iras, nosotros necesitamos para que se desencadenen en culpar a los demás. Y eso significa que no los amamos. Y vamos al tema
de la charla, porque la charla es amor y sanación. Y entonces el Señor nos sana en la Eucaristía, porque la Eucaristía es el sacramento del amor. Dios es amor. Y en la Eucaristía recibimos a Jesucristo y recibimos al Espíritu Santo, como en todos los sacramentos. Si lo recibimos a Él, el Padre viene y come con nosotros, igual que a Lázaro. Cuando Jesús le dice a Lázaro, denle de comer, es la misma respuesta que el Señor le da a Judas Tadeo, el que guarda mi palabra, mi Padre y yo lo amaremos y vendremos a Él. Yo necesito recibir el amor de Dios, saber que tengo un amor gratuito, incondicional del Todopoderoso, el que todo lo puede, el que me ama infinitamente, y el saber que tengo ese amor me sana. Si tengo problemas de autoestima, me cura todos los problemas de autoestima. Si tengo problemas en mis relaciones familiares, matrimoniales, laborales, con cualquier persona, me cura todos los daños que pueda tener en las relaciones interpersonales. El amor de Dios cura y sana. El amor de Dios da vida. El amor de Dios resucita. El amor de Dios nos va a glorificar. El amor de Dios nos va a santificar. El amor de Dios, el Espíritu Santo, va a hacer de nosotros nuevas personas. Pero el Espíritu Santo viene enviado del Padre junto al Hijo. Es decir, yo para recibir el Espíritu Santo necesito acoger a Jesucristo en su humanidad, en su divinidad. Y eso se nos dona en la Eucaristía. Ha pasado casi una hora de que estoy hablando y bueno, yo voy a dar la oportunidad para que hagamos algo de intercambio y escuchar algunas preguntas y de repente aprovechar para reforzar alguna de las cosas que puedan haber quedado Sí. un poco fuera. Hola, padre. Sí, muchas gracias. Tenemos 4 preguntas y se las voy a leer. La Voy primera a... pregunta es, padre, si toda enfermedad tiene relación con el pecado, ¿debo esperar que la cura a la enfermedad solo vendrá de Dios? Mira, ¿no? Le leo la ¿Vas a leer todas o quieres que responda una por una? ¿Tienen relación unas con otras o puedo ir respondiendo una por una? puede ir respondiendo una por una, mejor, para ser A más. ver, vamos a responder esta porque es muy importante. A ver, toda enfermedad tiene que ver con el pecado, sí. ¿Sin Dios me puedo curar de la enfermedad? Me podré curar de la enfermedad física, tal vez, pero no me voy a curar del pecado. Entonces, si toda enfermedad tiene que ver con el pecado, la curación de toda enfermedad pasa por el perdón del pecado y la curación física. Solo así yo tengo una verdadera curación. Si no, simplemente tengo una curación física, pero yo no soy solo cuerpo, sino yo soy cuerpo, alma y espíritu. Entonces yo voy a tener una parte de mi ser personal, entre comillas, sano, entre comillas solamente, pero voy a tener mi alma espiritual enferma. Y el Señor en otra parte nos va a decir, no tengan miedo a quien puede matar el cuerpo, sino al que puede matar el alma espiritual y llevarlos al infierno. Entonces la pregunta, volteando la pregunta, sería, ¿qué es más importante? ¿Curar la enfermedad física o curar todo el ser humano? Porque en última instancia, cualquier curación física es una curación pasajera. Porque de cualquier enfermedad o sin enfermedad aparente, yo un día, el cuerpo que tengo ahora va a separarse de mi alma espiritual, voy a experimentar la muerte. Es decir, cualquier curación de cualquier enfermedad es temporal, es pasajera, es un bien pasajero.
yo tengo que darme cuenta que estoy llamado a la vida eterna. Dicho eso, no significa que el Señor no cure enfermedades. Y yo les comentaba, creo que el jueves pasado, el caso de muchos casos, en realidad, que yo he tenido la oportunidad en este tiempo en que estoy de capellán en el hospital de Rebagliati de ver cantidad de curaciones de enfermedades que la medicina actual considera incurables y que el Señor cura. Claro, me gustaría tener tiempo para ordenarlos, documentarlos, etc. Pero el Señor sigue curando las enfermedades todos los días. Que no nos enteremos es tal vez porque nos falta información, no hablamos de estas cosas, pero el Señor cura las enfermedades todos los días. Pero el Señor, la enfermedad más grave que quiere curar, no sé, la que no pueden curar los médicos, la que no puede curar la medicina, la que no puede curar ninguna técnica, ninguna ciencia, ninguna vacuna. No hay vacuna contra el pecado que pueda hacer el hombre. Lo más parecido a la vacuna contra el pecado es la inhabitación de la Trinidad Santísima en nosotros. Es vivir en la presencia del Señor. Porque cuando yo vivo en la presencia del Señor, como les decía antes, ya no peco. Y entonces, no tenemos la relación clara de cada enfermedad y el pecado, porque a veces la relación no es tan clara, es misteriosa, pero sabemos que hay una relación. Sin embargo, hay algunas cosas que sabemos y que la medicina, entre comillas, contemporánea y los conocimientos de salud contemporáneos, que la medicina positivista y la ciencia positivista no conocía, los ha ido descubriendo. Y les voy a comentar mi experiencia participando en un comité de la Organización Mundial de la Salud, que era el de determinantes sociales de la salud, del que yo formé parte en mi etapa previa, en mi vida anterior, no mi reencarnación, sino en mi etapa antes de mi conversión. Y entonces se estudiaba justamente la relación entre comportamientos, ansiedad, estrés, tristezas, alegrías, todo esto que llamamos emotividad, afectividad, con la salud física. Y al presente, por lo menos al presente les estoy hablando de hace unos 15 años más, eso estaba muy claro para una serie de enfermedades. Se sabe claramente que el llamado estrés daña el sistema inmune. Y si es que mi sistema inmune está dañado, no solo yo voy a ser susceptible a más infecciones, sino también voy a ser más susceptible a neoplasias y también voy a ser más susceptible a enfermedades autoinmunes, alergias y todo ese tipo de patologías muy frecuentes. Porque una persona experimenta el estrés. El estrés, se sabe, es cuando las personas sienten que no tienen control sobre las cosas. Cuando el ser humano experimenta que no controla las cosas, no puede controlar, por ejemplo, las relaciones dentro de su familia, no puede controlar los afectos de otras personas, no puede controlar una crisis económica, no puede controlar una enfermedad. Es decir, los problemas nos desbordan, produce estrés. Y la pregunta es, ¿y yo qué problema o qué situación sí puedo controlar? ¿Hay algo que yo pueda controlar? ¿Hay algo que yo tenga mi control remoto, mi chip? Yo puedo controlar a lo más la tecnología. Yo no puedo ni siquiera controlarme a mí mismo, yo no puedo controlar a otras personas. Y cuando yo no tengo fe, o cuando mi fe se apaga, yo voy a creer y voy a desear controlar más cosas. Y por eso me voy a impacientar, voy a llenarme de ira, etc. Me voy a estresar.
Consecuencia, me voy a enfermar. Es decir, el origen del estrés es el pecado. No vivir en la presencia de Dios, no confiar en el Señor, sino confiar en mí mismo y confiar en las criaturas. Y por eso es que el estrés es un problema contemporáneo, que afecta especialmente al personal de salud y afecta especialmente a la gente, entre comillas, muy competitiva, muy, entre comillas, exitosa. Y por eso hay un síndrome que se llama del quemado. La gente que literalmente se quema. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿todas las enfermedades son por el pecado? Sí. ¿El que se me perdonen los pecados me cura automáticamente mis enfermedades? No necesariamente. Porque a veces la enfermedad física, a veces el dolor, a veces el sufrimiento es la medicina para que yo pueda curar algunos pecados. Por ejemplo, la soberbia. ¿Cómo creen que se cura la soberbia? ¿Cómo creen que curamos la soberbia? Pongamos de un personaje poderoso en el mundo, algún monarca de alguna de esas potencias. Porque el Señor va a querer salvar a esa persona, porque lo ama. Entonces tal vez sea una enfermedad, darse cuenta que sus coronas, sus joyas y sus cosas no le sirven de nada, lo que le abra su corazón para que se acerque al Señor. Muchas veces la enfermedad, que es un mal, la usa el Señor para concedernos un bien mayor. Y eso lo podemos extender a las situaciones personales, pero también a la situación global de esta pandemia. Esta pandemia es un mal. El Señor no la ha enviado. El Señor la podría eliminar. Y si es que Él no la elimina, yo tendría que preguntarme, es porque el Señor quiere sacar un bien mayor. Y tal vez este mundo contemporáneo, orgulloso, autosuficiente, necesita comprobar que no tiene el control sobre todas las cosas. Por eso, la enfermedad siendo un mal, sin embargo, el Señor es capaz de escribir derechos de renglones torcidos y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Yo tengo que saber si tengo una enfermedad que el Señor no me cura, es porque el Señor de esa enfermedad va a dar un bien mayor, para mí o para las personas que yo amo. Y muchas veces en las familias eso se puede comprender. Ahora se nos dice, y es cierto, que las familias somos iglesia doméstica, escuela de fe. Yo lo digo siempre y pido todos los días por las familias. Pero hay que decir, yo agregaría ahora en este tiempo de pandemia, las familias también son hospitales. Porque esta pandemia está haciendo que prácticamente en todas las familias hay enfermos. O de la pandemia o de otras enfermedades. Y si en una familia hay un enfermo, sea quien sea, así sea un pecador, en esa persona está el Señor. Porque el Señor nos ha dicho que Él está en esos pequeños, en los enfermos, en los que tienen hambre, en los que sufren. Y si es que el Señor consiente estas cosas es porque quiere que nosotros crezcamos en amor, en caridad, porque el amor es el que nos sana. Pero si yo, ante una persona enferma, como comentábamos el jueves pasado, en el caso del COVID, yo digo, ¿sabes qué? Expulso a este enfermo porque me va a contagiar. Y no me doy cuenta que es la oportunidad de que haga caridad. Y a veces la caridad es hacer oración por esas personas. Y que eso me va a ayudar, es medicina para mí y también para ese enfermo que tiene esa experiencia de dolor y de sufrimiento, porque de alguna manera está compartiendo la cruz de Cristo.
Pero llevar una enfermedad sin Cristo es como llevar una cruz sin Cristo, es una tortura. Pero en Cristo y con Cristo es gracia. Y nuevamente en el hospital, eso se ve todos los días. Yo no sé si dentro de los que están participando ahora en el Zoom, habrá alguno de los jóvenes voluntarios del Hospital Rebagliati. Pero a los jóvenes voluntarios del Hospital Rebagliati, nosotros siempre les decimos que cuando van ellos, siempre van, entre comillas, cuando llegan por primera vez, siempre llegan autosuficientes. Y entonces, yo les pregunto, ¿y ustedes para qué vienen acá? Es que nosotros queremos servir. A otras personas también les hago la misma pregunta y dicen, sí, yo vengo a servir. Yo les digo a ellos, no, tú vienes a que el Señor te sirva a ti. No entiende. Entonces los hacemos que vayan a visitar a los enfermos cuando regresan, ahora no en COVID, pero antes sí. Entonces conversamos con ellos, a que cuenten. Y es impresionante la facilidad con que uno se da cuenta la diferencia radical entre llevar una enfermedad con fe, en oración y en gracia, a llevar una enfermedad lejos del Señor, con una fe debilitada o sin fe y en pecado. Es el día y la noche. Un enfermo con fe y en gracia consuela hasta los médicos, consuela hasta las enfermeras, consuela hasta su familia. Una persona con la fe debilitada se desespera. Es peor que una tortura. Y por eso, ¿qué daño se hace cuando a las personas no les damos testimonio de fe? Cuando dañamos su fe, porque le estamos quitando un tesoro. Y entonces, claro que hay relación entre enfermedad y pecado, pero lo más grande no es la relación con el pecado, sino que el Todopoderoso Jesucristo, Él viene en persona a asistirnos, a atendernos y a curarnos. Nosotros no somos incurables, nosotros no somos desahuciados si estamos en Cristo. Porque incluso la enfermedad, incluso la muerte física, es la antesala de la gloria, de la vida, definitiva y plena. Claro, sin fe, eso me va a parecer ridículo. No sé si es que comentamos otras preguntas. Gracias, padre. Sí, con la respuesta que nos dio, ha respondido varias. Tengo otras dos preguntas que quisiera hacerle, o sea, de los que ha comentado. Una dice, Padre Augusto, ¿cómo debemos meditar Juan 9:3? Cuando Jesús sana al ciego de nacimiento y le pregunta quién había pecado, si él o sus padres, para haber nacido así. Y el Señor contesta que no pecó ni él ni sus padres, sino que es para que se manifieste la gloria de Dios. Uh-huh. Claro, uno puede, con ese caso uno podría decir, la enfermedad no tiene que ver con el pecado. Y la respuesta es, la enfermedad no tiene que ver con el pecado de manera directa. La enfermedad no siempre tiene que ver con mi pecado personal, ni con el pecado de mis familiares directos. Tiene que ver con el pecado de todos nosotros pecadores que vivimos lejos de Dios. Y entonces, claro, no hay una relación lineal. Eso es como verlo, los pecados y las enfermedades en el sentido positivista, ¿no? Causa-efecto inmediato, relación lineal. Y es un misterio. ¿Ya? Cuando nosotros decimos que hay relación entre el pecado y la enfermedad, y el mal en términos más generales, no solo la enfermedad, y la muerte inclusive, es porque el Señor mismo nos lo dice. Pero nosotros por eso no leemos la Escritura como los protestantes, versículo por versículo. Nosotros vemos en su totalidad.
Y entonces, claro, el misterio de por qué sufren, podríamos decir, por qué se enferman los justos, por qué se enferman los santos, diríamos, y por qué a veces no se enferman los más pecadores, los más injustos, nos puede escandalizar. Pero justamente eso lo resuelve Jesucristo en la cruz. Porque Él siendo el santo, el 3 veces santo, el Hijo de Dios vivo, Él experimentó el dolor, la injusticia, la muerte. Entonces, tal vez esa pregunta la responderíamos diciendo, la relación, como nos enseña el Señor, no siempre es lineal. Los judíos creían que era lineal, era inmediata, y eso lo vemos en el libro de Job. Cuando Job, que no sé si conocen la historia, si no los invito a que lean el libro de Job, que era un hombre justo, empieza primero a experimentar todas esas pruebas, que son la pérdida de todas sus riquezas, la muerte de sus hijos, de sus seres queridos, y Job se mantiene fiel. Y el demonio le dice al Señor, según lo que relata el libro, bueno, es que todavía no le has tocado su cuerpo. Y el Señor dice, le concede al demonio que hiera a Job, pero que no lo mate. Y entonces sobrevienen sobre Job llagas y una enfermedad, y sus amigos, con esa teología de lineal, le dicen, acusándolo porque él debería de tener pecados ocultos. Y entonces Job y una otra vez dice, yo soy inocente, no tengo pecado. Y no le creían. Y entonces en algún momento Job se hace desesperar, porque todo el mundo, hasta sus amigos, hasta su esposa, lo va a recriminar, ¿de qué te ha valido todo? Y entonces el paciente Job llega un momento en que asoma la impaciencia y le reclama al Señor. Prefiere morir Job, ya no aguanta más. Y entonces el Señor lo confronta y le empieza a decir sobre la creación y sobre la majestuosidad, y él, ¿quién le va a explicar? Entonces Job se da cuenta que nosotros estamos ante el misterio de nuestra propia existencia y lo que alumbra ese misterio es la fe. Y finalmente, de alguna manera, eso se revela plenamente en Jesucristo, que resuelve el problema del dolor, del sufrimiento y la victoria de los que permanecemos en Él. Pero permanecer en Él es permanecer en el amor. Y por eso es que los que abandonaron a Jesús, los que lo negaron y lo dejaron solo en oración con María, reciben el don del Espíritu Santo y recién pueden ser iluminados para vencer ese miedo. Porque a nosotros el dolor, el sufrimiento, la enfermedad nos produce miedo. Y ahora en este tiempo de pandemia hay mucho miedo. No sé si es que hay alguna otra pregunta, comentario, pero yo Gracias, padre. diría eso respecto a esa pregunta. Sí. Una última pregunta. Ya varias preguntas han sido respondidas en grupo con su respuesta. La pregunta dice, a ver, un segundo. Ajá. Padre, si la laicidad es un escudo que usamos muy convenientemente algunos laicos, ¿es que falta más fuerza a nuestra iglesia para denunciarlo y eliminarlo? El asunto es que nosotros no sabemos qué es la iglesia. No sabemos que somos iglesia. La iglesia nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática Lumen Gentium. La iglesia es el pueblo de Dios, es el cuerpo místico de Cristo. Y la iglesia está formada por la jerarquía, por los clérigos, por los religiosos y por los laicos.
todos compartimos la misma vocación, a la santidad, y todos participamos de la misma misión de nuestro Señor Jesucristo, que es anunciar el Evangelio. Entonces, ¿qué ocurre? El mundo, que quiere sacar a Dios, quiere crear dos realidades autónomas. Digamos, la realidad del mundo y la realidad de los religiosos, así le llaman. Y las personas, incluso los católicos, que caen en esa confusión, utilizan esos términos, que utilizan los ateos y los agnósticos. Entonces, se quiere decir que son autónomos. Autónomo, la palabra autónomo significa con sus propias leyes. Es decir, Dios no tiene nada que ver, déjame a mí que haga lo que me da la gana, por ejemplo, en el campo de la política. O, en su defecto, quieren que la iglesia apoye una opción partidaria. La doctrina social de la iglesia nos propone lineamientos de cómo tomar y discernir decisiones políticas, pero la iglesia de Jesucristo está llamada a ser testimonio y luz de la verdad para todas las criaturas humanas. Entonces la iglesia no se puede partidarizar. No es igual que la iglesia condene firmemente, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, una serie de inmoralidades que se quieren normalizar, pero eso no significa que se apoye a las personas, sino se apoyan a los que proponen esas cosas que van conforme con la verdad. Y entonces tenemos la confusión de cómo construir el reino social de Cristo. Y entonces por eso es que se cae en esa enfermedad, que hemos hablado de esas enfermedades de la razón, podríamos hablar de las enfermedades que pueden enfrentar los laicos. Un laico es una persona, un bautizado, que tiene que dar testimonio del Evangelio en el mundo. La tentación siempre va a ser acomodarse al mundo. Y entonces mucha gente, por eso, bautizados, dicen, la iglesia tiene que cambiar. La iglesia se tiene que acomodar, adecuar, porque los tiempos han cambiado. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la iglesia es de Jesucristo, nosotros no somos dueños de la iglesia. Nosotros estamos llamados como miembros de la iglesia peregrina a dar testimonio de Jesucristo, y los laicos a dar testimonio de Jesucristo en el mundo y en las familias. Entonces, ¿cuáles las enfermedades y las tentaciones de los laicos? Uno es creer que las realidades, digamos, temporales se pueden enfrentar en sus problemas sin Jesucristo, sin fe. Entonces yo diría, si un laico, si un religioso, si un clérigo quiere cambiar el mundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decirle al Señor, hágase tu voluntad. Es decir, dejar que el Espíritu Santo nos santifique. Porque a veces nosotros podemos creer que nosotros tenemos que producir los cambios sociales, políticos, como creía el pueblo de Israel y como creía el pueblo judío. Y también en algunos momentos en la iglesia han habido también esas distintas posiciones. Pero nosotros sabemos de la propia revelación que el Señor puede hacer que un pagano, que un pecador haga su voluntad. El Señor no ha perdido los papeles. No es que el Señor se le ha escapado la creación. Si el Señor aparentemente no actúa como de repente nosotros quisiéramos, no es porque Él no está actuando, sino tal vez porque Él quiere que nosotros actuemos y porque Él quiere que
con su paciencia y su misericordia infinita, que la gente se convierta, cambie. Pero ¿qué pasa si nosotros creemos que nuestros enemigos son los pecadores? Que lo que tenemos es que someterlos a nuestra autoridad, a nuestro poder. Y para eso nos organizamos para capturar el poder, porque si capturamos el poder, entre comillas, los buenos, entonces todo va a ser mejor. Entonces nosotros quisiéramos ocupar el lugar de Jesucristo. El Señor no nos manda eso. El Señor nos dice que nosotros tenemos que amarnos como Él nos ama. Pero a nosotros eso nos parece poco, nos parece tonto, nos parece que tenemos nosotros otras soluciones más eficaces. Y a veces nos desesperamos. Eso no significa que los laicos no tienen que participar en política. Eso no significa que no pueden haber católicos que sean candidatos de un partido político, que aspiren a ser gobernantes. Por supuesto que sí. Tienen, como todo ciudadano, ese derecho de participar. Pero cuando participan en esa dinámica, no le pueden pedir ni esperar que la Iglesia los avale en ese proceso. Una vez que sean gobernantes, la Iglesia con su magisterio, como a todos los gobernantes, los iluminará con la enseñanza de la Iglesia. Pero en la dinámica de, entre comillas, acumulación de fuerzas, si la Iglesia se partidariza en un sentido, otros miembros de la Iglesia van a querer que se partidarice en otro sentido. En un país polarizado como el Perú, hay gente que se siente, entre comillas, liberal, otros se sienten izquierdistas, otros se sienten conservadores. Entonces, ¿la Iglesia tendría que apoyar quién? ¿A los conservadores? ¿O a los liberales o a los izquierdistas? Entonces, ¿qué pasa si es que algún miembro de la jerarquía simpatiza con alguno de ellos? ¿Se distancia de los otros? Porque la Iglesia de Jesucristo está llamada a anunciar el Evangelio a todos. Y por eso es que no hay que confundir la práctica política, la dinámica partidaria, que puede corresponder a los laicos y en conciencia recta actuar según la voluntad del Señor, a lo que es la responsabilidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo. No sé si con eso aclaro. Estoy interpretando quién ha hecho la pregunta, ¿ya? No sé quién la ha hecho, pero como veo algunas caras y sé que alguno de los que conozco, de repente estoy pensando que es la pregunta de ellos, pero no me atrevo a profetizar quién es de quién ha hecho la pregunta, pero comentaría eso por ahora, ¿no? Y no sé si es que hay alguna otra pregunta más. Gracias, padre. Eso por ahora. Las preguntas fueron respondidas con lo que usted ha comentado. Le agradecemos bastante su tiempo y toda esta reflexión que nos ha dado, que nos llena bastante y nos alecciona. Bueno, Sí, vamos a terminar entonces. Yo le agradezco a los 120 conectados. Veo que hay muchas familias y solamente decirles que el día sábado vamos a tener una misa y hora santa que está siendo organizada por los jóvenes voluntarios del Hospital Rebagliati. Vamos a pedir en especial por todos los enfermos, no solo los del hospital, sino los del mundo entero, los de nuestro país. Vamos a pedir por sanación. Vamos a hacer una misa de sanación y una hora santa. Así que todos los que quieran o crean que necesitan ser sanados están invitados. Vamos a hacer la publicidad por las redes, pero les digo, va a ser este día sábado, si no me equivoco, a partir de las 6:30, y todos están invitados.
Y la próxima semana, aparte de la charla de los jueves, viernes, sábado y domingo vamos a tener un reencuentro de todos los voluntarios del hospital. Y si ustedes todavía no son voluntarios del hospital, los invitamos a que se incorporen. Y tal vez en esta etapa virtual pueden ser voluntarios. Hoy día, por ejemplo, hacen ellos siempre rosario y hoy día nos ha tocado rezar el rosario que hace Radio María por el Perú. Y entonces la capilla del hospital ha participado en el rezo del rosario. Y ustedes dicen, bueno, pero yo estoy en el rosario aquí, rosario allá. No, estamos con María y María nos lleva a Jesús. Así que si rezan el rosario, como dice un aforismo en medicina, si es que el agua no mejora, denle agua cada hora. Igual, si el rosario nos lleva a Jesús, rosario mañana y día, tarde y noche. Así que cuanto más rosarios, mejor. ¿Ya? Vamos a hacer una oración a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, que Dios los bendiga y luchemos por ser fieles al Señor, porque en eso se nos va la vida. Mucho ánimo. Gracias, Padre. Hasta la próxima.